Los saludamos a todos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Espero que haya tenido un buen día. Este ha sido un día muy interesante para nosotros. Y me acompaña mi hijo menor, el más chiquito, David, que es el más grande de los muchachos. No entiende nada de español. Así que está aquí, vino para ayudarme a manejar. Porque regresamos esta noche y por la mañana temprano tengo un vuelo. Y yo y el hermano también. Tenemos vuelo mañana tempranito. Y vamos para otro estado. Pero me acompañó y nos agarró un tapón de tráfico en Tampa. Y esperamos llegar más temprano. Y después se me olvidó dónde estaba la iglesia. Cuando uno se pone viejo se olvidan las cosas. Pero gracias a Dios que llegamos y aquí estamos. Y hermano, siempre es un gozo cuando puedo reunirme con ustedes. Pienso de ustedes, hermano, de todos los grupos en la Florida, de cual yo he recibido más bendición, siempre ha sido de ustedes. Y eso yo le doy gracias al Señor. Esta noche, hermano, vamos a mirar la importancia de la oración en evangelismo. Hay muchos hermanos que me dicen, hermano Ríos, me gustaría evangelizar, pero yo no puedo. O tengo temor, o no sé cómo. Entonces yo le digo, hermanos, ore, todos podemos orar. Búsquese una libreta y comience a escribir los nombres de personas inconversas. Pero cuando usted comienza a orar por los inconversos y cuando usted comienza a crecer en su vida de oración, el primer lugar que lo sabe es el infierno. Es el infierno. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 16? Cuando Pablo y Silas iban a la oración y aquella muchacha venía y los seguía y tenía un demonio de adivinación y el demonio decía, estos varones son siervos del Dios Altísimo que nos anuncian el camino a la salvación. Así que los demonios y el diablo sabían quién era Pablo y Silas. ¿Por qué? Porque tenían una vida de oración. Porque en ese mismo capítulo, a medianoche, cuando estaban presos, ¿qué hicieron? Oraron, alabaron y predicaron. Así que cuando oramos, y oramos por inconverso, porque el inconverso es propiedad del enemigo de Satanás, y él no lo va a soltar sin una lucha, sin una guerra. Y estamos en una guerra espiritual. Y la importancia de la oración. El inconverso se gana en la oración. Hay que visitarlo, seguro. Hay que invitarlo, seguro. Hay que hablarle, seguro. Pero se gana en oración. El evangelismo es entrando al campo de oración, a atar al enemigo que es Satanás y salir con los cautivos. Y como único lo suelta es cuando Dios lo ata a él y lo reprende a él. Y ese estudio lo dejamos para otra ocasión, porque es un estudio de 3 horas. Pero esta noche vamos a mirar 5 cosas que suceden cuando yo oro por el inconverso. El evangelista Ravenhill dice que cuando Dios abre las ventanas del cielo para derramar sus bendiciones, el diablo abre las puertas del infierno para dispararnos con sus cañones. Y mi hermano, los cañones del diablo le van a disparar cuando usted está orando y cuando usted está evangelizando. Porque el diablo sabe que cuando usted está más fuerte. Y lo mejor que podemos hacer es que orar. En la vida de Cristo, su vida era una vida de oración. Los discípulos vieron la importancia de la oración en la vida de Cristo. Él oraba toda la noche. En una ocasión oró toda la noche para escoger 12 discípulos y después de orar toda la noche y escoger 12, uno era un diablo. Oraba con un grupito, oraba con un grupo grande y muchas veces iba a las olas, al desierto, a orar. ¿Por qué? Porque Cristo nunca hizo nada sin orar. Blackaby, en mi experiencia con Dios, él habla de eso. Que debemos descubrir dónde Dios está trabajando y unirnos a Él en esa viña a trabajar. Y como único podemos saber dónde Dios está trabajando es si tenemos una vida de oración. Y ahí es donde batallamos más, hermanos. Ahí es donde yo batallo más. Y trato por la mañana, lo primero que hago es orar. Durante el día trato de esconderme para orar y termino orando. Y es una lucha.
Es más fácil trabajar 8 horas pintando el templo, cortando la hierba, que orar 1 hora. ¿Se acuerdan lo que Cristo dijo a los discípulos? Cuando estaban en Getsemaní y el sudor eran como gotas de sangre, le dijo, no podían orar ni velar 1 hora, porque se durmieron. En Mateo capítulo 9, Cristo habla de la mies que es mucha, de la gran cosecha. Y hermanos, yo creo que estamos en la temporada de la cosecha. La semana pasada estuve en Gainesville con el hermano Aldo y Mesa, en una iglesia de 3 años. Estaba el lugar lleno. Durante el llamado la gente respondió. La semana anterior en San Antonio, en una iglesia hispana, donde tienen 8 obreros full time y 7 part time, imagínese usted. Tienen 3 cultos y el pastor es mexicano, pero él predica en inglés. Y el pastor asociado, que es mexicano, predica en español. En la ciudad de San Antonio hay 15 iglesias hispanas nuestras que todo se hace en inglés. 3ª, 4ª y 5ª generación. Increíble. Y ahí, hermanos, vimos casi 100 personas recibir a Cristo en ese fin de semana. La semana antes, en Chicago, Aurora, en la iglesia de Manuel, celebrando su 31 años de aniversario. La primera noche, viernes por la noche, casi no cabía la gente. El sábado más de 400, el domingo más de 400, con la nieve y el frío, y el pueblo respondiendo. Yo nunca he visto tantos músicos en una iglesia. Tremendos músicos. Y yo creo, hermanos, que estamos nosotros viviendo en la época, en la temporada de la cosecha, de la gran cosecha. Y yo quiero participar en la cosecha. Pero mira lo que dice Cristo acerca de la cosecha. En en Mateo 9, comenzando 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad que la mies o la cosecha es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies o de la cosecha que envíe obreros a la cosecha. Que el Señor añade su bendición a su santa palabra. Oremos. Padre Celestial, te alabamos, te adoramos, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por traernos aquí con bien. Y ahora, Señor, ayúdanos a estudiar tu palabra y háblanos. Querido Espíritu Santo, sabemos que estás aquí, que tú seas el Maestro. Señor Jesucristo, háblanos a nuestros corazones y ayúdanos a captar la importancia de la oración en nuestra vida y en el evangelismo. Porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo primero que la oración hace, hermanos, la oración le da dirección a su evangelismo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Cristo sabía dónde ir, cuándo ir y a quién ir. Porque Él es Dios. No, Él es Dios. Pero en Filipenses 2, 5 al 11, Él puso todo eso al lado. Él sabía dónde ir, cuándo ir, a quién ir, porque Él tiene una vida de oración. Y la oración da dirección. Un buen judío no se encontraba en Samaria. Tomaba un día más de viaje y le daba vuelta a Samaria, porque el judío odiaba al samaritano. Pero no Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Es necesario que pasemos por Samaria. Y en Juan capítulo 4 tenemos el evento. La mujer samaritana, muchacha de amor, vino en busca de agua al pozo de Jacob. Vino con su cántaro a sacar agua del pozo. Pero cuando la mujer a mediodía con su cántaro llegó al pozo, ¿qué encontró la mujer cuando llegó al pozo? Encontró un pozo, sentado en el pozo. Hello. Y platicaron de muchas cosas. Y de repente la mujer se dio un trago de esa agua que transforma. Y dejó el cántaro y se fue a la ciudad a evangelizar, y un chorro de personas se entregaron a Cristo. Por 2 años yo le pregunté al Señor por qué dejó el cántaro.
Y yo sé por qué, hermano, y usted sabe por qué. Porque el Señor la transformó. Pero eso a mí me molestó por 2 años. Y estuve escarbando y buscando, Señor, ¿por qué dejó el cántaro? Y el gran evangelista Moody, en uno de sus sermones, nos da la respuesta. Aquí está. Y valió la pena venir esta noche, si esto es lo único que usted se lleva. La razón que dejó el cántaro fue porque se llevó el pozo por dentro. Hello. Se llevó el pozo por dentro. Pero eso dice la palabra, que de lo más profundo de nosotros brotan ríos de agua viva. Y la razón que el 95% del pueblo de Dios nunca evangeliza y nunca gana a nadie a Cristo es porque son ríos secos. Porque no oran. Hermanos, si usted y yo tenemos una vida de oración, no tenemos que preocuparnos del diezmo. No le vamos a robar a Dios. Vamos a dar el diezmo en las ofrendas. No tenemos que preocuparnos de leer la Biblia. Nos vamos a alimentar de la Biblia. No tenemos que preocuparnos de evangelizar. Lo hacemos sin pensar. Lo hacemos sin pensar. Viene a ser parte de nuestra vida. La oración da dirección. Hace años estuve predicando en Columbus, Georgia, en una iglesia americana grandota. El pastor fue misionero en Corea. Y si usted sabe lo que está pasando en Corea, le doy una idea de esta iglesia. Tremenda iglesia. Y había una hermana en la iglesia que era profesora en la universidad. Y ella, no sé cómo supo, pero supo que yo estudié el drama en la universidad. Y ella le pidió al pastor que si yo podía ir con él el siguiente día a la universidad. Y yo pensaba que la hermana quería que yo diera algún discurso. Yo iba preparado. Pero cuando llegamos a la universidad y estábamos caminando, me dice, hermano, le hice una cita con un profesor de química, que tiene su doctorado en química. Es un hindú. Y yo quiero que usted lo gane para Cristo. Y yo un poco le digo, hermana, es su inquietud, gánelo usted. Deme algo fácil. Un hindú. Y cuando entramos a la oficina de él, lo primero que me dijo fue, no me hable de Cristo. Y yo pensé, Señor, si este varón quiere que yo le hable de química, va a pensar que soy mudo, porque yo no sé nada de química. Y antes que yo pudiera sentarme, el hombre comenzó a evangelizarme para su religión. Muy buen evangelista. Y yo lo dejé. Pero cuando había una ventanita abierta, lo llevaba al Calvario. Cuando me daba oportunidad, le hablaba de la sangre de Cristo. Cuando me daba oportunidad, le hablaba de la resurrección. Y él comenzó a enojarse. Y me dijo, amigo, todos vamos para el cielo. Dije, amigo, no todos vamos para el cielo. Amigo, hay muchos caminos al cielo. Dije, no, amigo, solamente hay un camino al cielo. Y me dijo, amigo, ¿tú crees que Cristo es el mejor camino al cielo? Dije, no, no, estás equivocado. Cristo no es el mejor camino, es el único camino. Cuando terminamos, yo fui a darle la mano y no me quiso dar la mano. Pero vino y me abrazó. Bueno, abrazó lo que pudo del hermano Río. Y me dijo, amigo, visítame cuando desee, pero no me hables de Cristo. Y yo lo miré y le dije, en tu corazón de corazones, ¿te dije la verdad? Me dijo, sí. Pero por la religión, por la fortaleza que el diablo había puesto en su vida, por su familia, su cultura, el hombre no quiso recibir a Cristo. Le dije, si tú me ves y si tú no quieres que yo te hable de Cristo, te vas a tener que esconder. Pero cuando yo te vea, te voy a hablar de Cristo. Si oramos, nos quedamos en el tronco, hermano, y no nos vamos en las ramas del árbol a correr detrás de conejos, chasing rabbits, como dicen los americanos. La oración da dirección. Segundo, la oración da poder a su evangelismo. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último del mundo. Dice aquí, y sanando toda enfermedad. Ahí estaba el poder. ¿Por qué era que Cristo tenía poder? Bueno, hermano, porque Él es Dios. Sí, Él es Dios. Pero Él puso eso al lado. Él tenía poder porque tenía una vida de oración. Amén. Si usted quiere el poder de Dios en su vida, dos cosas. Obedezca y ore. Obedezca, la obediencia resulta en poder. Y ore. Poder. Y hermanos, vivimos en un día que necesitamos poder. La mayoría de la gente con quien bregamos,
con quien trabajamos, muchos de ellos, si son hispanos, han andado en la brujería, en la santería, en la droga, en el mundo, en los vicios, en cosas que ni nos podemos imaginar. Y es una tremenda batalla, una tremenda guerra. Y orando, usted aprende lo que usted no aprende en la escuela o en un seminario, en un taller. Pero cuando usted y yo tenemos una vida de oración, le estamos demostrando a Dios que nos puede tener confianza. Y cuando le demostramos al Padre que nos puede tener confianza, abre el cielo y comienza a enseñarnos lo que no se aprende en otro lugar. Cuando yo estaba terminando el seminario en el 73, mi iglesia en Oklahoma me invitó a predicar la Semana Santa, campaña de Semana Santa. Y yo quise ir porque era mi iglesia, pero también porque había una escuela, high school, de indios norteamericanos. Estos indios de todo el país venían ahí 9 meses a estudiar. Y cuando yo tenía 18 años, en competencia con ellos, en los juegos atléticos, Dios me dio una inquietud por esos muchachos, no sé por qué. Y yo desde los 18 orando por estos indios. Y yo pensé, Señor, esta será la semana que estos indios vienen a Cristo. El lunes de la campaña pedí permiso para ir a la escuela. Me llevé el músico que tocaba la trompeta. Le dije, Rusty, vamos a entrar al comedor y quiero que toques un himno ahí, algo ahí suavecito. Entonces voy a invitar a los muchachos que vengan al culto. Y cuando el hermano comenzó a tocar la trompeta, comenzaron a tirarnos con el pan y con la comida. Y hermano, había comida volando por todo el comedor y nos tuvieron que sacar del comedor porque pensaban que estábamos en peligro. Y yo me fui bien triste. Y yo dije, Señor, ¿cómo es posible que hemos orado todos estos años? Y esta es la oportunidad y esto sucede. Por esa noche, cuando pasé al púlpito a predicar, en el tercer banco había un indio de la escuela. Era apache, con el pelo largo y negro, puro indio, sentado en el solito. Cuando dimos el llamado, el pastor estaba ocupado y el indio viene y se para. Y yo bajé a recibirlo para que no estuviera solo. Y mi hermano, yo estaba terminando el seminario más grande del mundo. Yo había tomado todos los cursos de evangelismo en 3 años y ayudé a escribir algunos cursos. Pero no estaba preparado para lo que iba a suceder. No estaba. Y cuando vengo y le digo, ¿por qué viene? El muchacho me dice, pastor, ¿qué esperanza hay para una persona que se ha vendido al diablo? Y hermano, en ese tiempo yo tenía pelo, se me pararon los pelitos. Allá en la reservación, en un rito, él se entregó al enemigo, al diablo, y le dijo al diablo, si me das esto, esto y esto, soy tuyo. Y me dijo, todo lo que le he pedido me lo ha dado, pero me dijo, pastor, estoy vacío, tiene que haber algo más. Y me dijo, ¿qué esperanza hay? Hermano, yo no sabía qué decirle. Y le dije, vamos a orar, nos hincamos. Le dije, Señor, ¿qué tú quieres que yo le diga a este muchacho? Y hermano, lo que yo le dije a él no vino de un libro, no vino de un maestro, no vino de una clase, vino del cielo. Y el Señor me dijo, el único remedio para él es que él permita que mi hijo lo compre de la cruz con su sangre. El himno, comprado por sangre, yo soy. Y le dije al muchacho, mira, primero, Dios dice que tienes que quebrar tu contrato con el diablo. Tú entraste en un contrato con él y tienes que quebrarlo. Tienes que decirle que de esta noche en adelante ya tú no tienes contrato. Un hermano me dijo, hermano, ¿y eso no es orándole al diablo? No. Cuando usted era un chamaco y se metió en un patio ajeno a robar frutas y está ahí agarrando frutas que no son suyas, y de repente el perro del dueño de la propiedad se le viene detrás y usted comienza a correr para escaparse. ¿Pero qué sucede? El próximo día usted se olvidó del perro y usted viene pasando por ahí y ¿quién lo está esperando? El perro. No se olvida. Y cada día que usted pase, ahí está el amigo esperándolo. Hasta que un día usted dice, hasta aquí ya se acabó. Y se llena los bolsillos de piedra, agarra palo y se para y comienza a gritarle, ¡sálgate! ¡Váyase!
y le tira piedra y le tira y le grita, váyanse. Usted le está orando al perro. No, no. Usted está resistiendo al perro. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, Él va a huir. Y le dije al muchacho, tienes que quebrar el contrato con el diablo. Tienes que dejar que Cristo te compre con su sangre de la cruz. Tienes que arrepentirte y pedirle perdón a Dios y dejar que el Señor te limpie y te lave con su sangre. Y tienes que recibir a Cristo como el único cacique, el único jefe. No va a haber lugar en tu corazón para otro jefe. Él va a ser el único jefe. ¿Estás listo? Sí. Bueno, dile al diablo. Y él le dijo, Satanás, quiero que sepa que de esta noche en adelante no tenemos contrato. Y él oró y le pidió a Dios que lo perdonara. Y dijo, Señor, límpiame, lávame con tu sangre. Y dijo, Señor Jesucristo, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Y cuando dijo eso, hermano, gracias a Dios que estamos en el piso, si no el muchacho se cae. Y ahí se tiró al piso a llorar, a llorar, a llorar, por 2 horas llorando. Yo despedí a la congregación. Dije, hermano, yo cierro la iglesia, váyanse. Y me senté en el primer banco a orar por él por 2 horas. 2 horas, llorando, llorando. Un hermano dijo, hermano, ¿y por qué tanto tiempo? Hermano, yo no sé. Yo he visto al Señor hacerlo instantemente. Y he visto al Señor tomar 1 año. Son misterios. Pero me acuerdo lo que dijo aquel pastor sabio, viejito. Dijo, hermano, no se olviden que Dios tomó 1 día para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Pero tuvo que tomar 40 años para sacar de Egipto del pueblo de Israel. Y la razón que no oramos es porque hay mucho Egipto en nosotros. Después de 2 horas le dije, te veo mañana. Y él se fue. Esa semana, de martes a domingo, 17 indios se entregaron al Señor. Hermano, yo conozco misioneros que han trabajado 40 años con un trigo sin ganar una alma. 40 años. Ahí dedicados, sembrando semillas, y no hubieron cosecha. Pero ahora entre esos trigos hay cosecha. ¿Por qué? Porque estos hermanos fueron fieles esos 40 años. Imagínese usted trabajar 40 años sin ver resultados. Le pregunté a un hermano que de la iglesia que era profesor en la escuela y le dije, hermano, ¿qué pasó? Me dijo, el martes hubo una reunión en la escuela de todos los muchachos y cada uno que quería ser presidente de su clase tuvo la oportunidad de platicar. Y cuando el muchacho que se entregó al Señor el lunes por la noche, cuando llegó su oportunidad, él le dijo a los amigos, a los compañeros, a todos, a los profesores, a mí no me importa si yo llego a ser el presidente de mi clase, pero yo tengo que decir lo que me pasó a mí anoche en la iglesia bautista de Trinity, en el pueblo. Y lo que nosotros no pudimos hacer, el Señor lo hizo a él. Pero ¿sabes qué, hermano? Si no hubiéramos tenido todos esos años de oración, eso no hubiera pasado. La oración da dirección. La oración da poder. Pero también, hermano, la oración da compasión. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Nuestro Señor veía las multitudes y era conmovido a la compasión. Muchas veces el pueblo de Dios ve las multitudes y no somos conmovidos a la compasión, sino simplemente nos movemos y seguimos y no le ponemos atención. Y la razón que Cristo tenía una compasión y una pasión era porque tenía una vida de oración. Y si usted y yo tenemos una vida de oración, vamos a tener compasión y vamos a tener pasión por las almas. Y no solamente por las almas, pero por los hermanos también, por los vecinos, por la gente. En el 1990, yo vivía en el sur del estado, cerca de Miami, y estamos en la primera iglesia bautista de Fort Lauderdale, una iglesia americana. Caben 3.200 en ese templo, es un palacio. Y yo he tenido el privilegio varias veces de predicar en esa iglesia. El pastor es como mi hermano. Él se crió en la iglesia mía en Oklahoma City. Así que yo lo conozco a él cuando no era ni ministro. Lo conozco cuando era un joven. Tremendo siervo de Dios. Pero ese martes de la conferencia, yo estaba dirigiendo la conferencia. Y el director de evangelismo, el hermano Passmore, me dijo, mira, a las 10 vamos a parar y vamos a tener talleres. Pero a las 11 tenemos que comenzar a las 11 a tiempo. No se preocupe, hermano.
yo fui de mi taller y a 10 para las 11 venía bajando el segundo piso. Y en la parte de atrás de la iglesia había un muchacho hispano de 19 años sentado ahí y tenía una bolsa plástica, todo lo que tenía esta fiesta en esa bolsa. Y cuando yo le paso por el lado, el Señor me habló y el Señor le dijo, administrale. Y yo le dije, Señor, no tengo tiempo. Imagínese usted, estamos en una conferencia de evangelismo y el Señor me pone a alguien ahí y le digo, Señor, tengo tiempo para ir al baño, dame un trago de agua y comenzar la conferencia a las 11. Porque si no comienzo a las 11, voy a tener problemas con Pesmo. Yo no quiero tener problemas con el director de evangelismo, con mi jefe. Y el Señor me habló y me dijo, si tú no le administras a ese muchacho, vas a tener problemas conmigo. Así que, ministra. Y yo fui y asusté al pobre muchacho. Me le acerqué y le dije, ¿qué haces aquí? Y cuando se asustó, dije, mira, perdóname, ¿qué haces aquí? Me dijo, es que está lloviendo y yo entré para no mojarme, ¿no? ¿Y de dónde eres? De México, de la capital. ¿Y cómo llegaste hasta aquí? Me dijo, me trajeron y cuando le pagué al tipo por traerme, me abandonaron. ¿Y para dónde vas? Voy para Miami. ¿Qué vas a hacer en Miami? Estoy buscando trabajo. Entonces me pregunta el muchacho, ¿esta es una iglesia evangélica? Le dije, sí. Y me preguntó, ¿y usted sabe algo de Cristo? Yo un poco le digo, ¿tú sabes con quién tú estás hablando? Yo le iba a decir, yo soy el director de evangelismo del Estado. Voy a buscar mis folletos para enseñarte mi foto para que sepas. Le dije, sí, sí. Mira, no solamente sé de él, pero lo conozco íntimamente. Échate para el lado. Y me senté y me olvidé de la conferencia. Y ¿sabes qué, hermano? No somos tan importantes como pensamos. Porque a las 11, como yo no estaba, la conferencia siguió sin el hermano Río. Y saqué un librito, Vida Eterna, y lo compartí con Elí Sánchez, se llamaba. Y el muchacho oró conmigo y se entregó a Cristo. El hermano Medina, que está con el Señor, Medina estuvo preso 15 años en Cuba. Y le dije, Medina, ven acá. Y Medina, le dije, Medina, este es tu nuevo hermano en Cristo. Y Medina tenía una compasión increíble. Y Medina se sentó con él como por una hora, discipulándolo. Le dije, mira, Elí, yo puedo ayudarte, pero no tengo tiempo hasta mañana, a mediodía. Le dije, está bien, yo vengo mañana. Y le dije, ¿dónde te vas a quedar? Bueno, me voy a quedar donde me quedé anoche. Yo pensé que se quedó en el Ejército de Salvación. No, yo anoche dormí bajo un puente al lado del río. Y no, tú no puedes hacer eso aquí, chico. Tú haces eso aquí, te matan por lo poquito que tienes. Mira, yo tengo 2 camas en mi hotel, está ahí cerquita. Lo llevé a comer, lo llevé al hotel. Le dije, quédate, descansa, yo vengo como a las 10 de la noche esta noche. Lo dejé con su Biblia y me fui. Cuando regresé a las 10, el muchacho había lavado todo en el baño. Y lo había colgado por todo el cuarto. Cuando yo entré, veo todo eso colgado. Yo dije, Señor, estoy viviendo con los Beverly Hillbillies, los campesinos de Beverly Hills. Pero estaba el muchacho en su cama con su Biblia. Y yo en la mía con mi Biblia, y leímos y oramos. Por la mañana lo llevé a desayunar y se lo llevé a Medina. Y Medina pasó toda la mañana discipulándolo. Y yo digo, ¿y ahora qué yo hago con ese muchacho? Y llamé a mi esposa. Y dije, ¿sabes? Hace 2 meses que tú me preguntaste si podíamos tener otro hijo. Y yo te dije, no. Ya tenemos suficiente. Pero yo quiero que tú me perdones. Tú tienes razón. Debemos tener otro hijo. Y Dios es tan bueno que ya lo envió. Tiene 19 años de México y se llama Elí Sánchez. Se entregó al Señor ayer y estaremos en la casa como a las 3 de la tarde. Lo llevé a almorzar conmigo y con los líderes del Estado. Y cuando llegamos a mi casa, todos los muchachos salieron de la casa, los hijos míos, a abrazarlo y a darle la bienvenida, menos el mayor. Yo vi al mayor en la cocina y lo llamé y dije, Andy, ven acá. Andy es un muchacho grandote. A los 18 era campeón estatal y campeón nacional de levantar pesas. Hace como 3 años lo vi levantar 500 libras. ¿Tú sabes lo que es levantar 500 libras, hermano? Tiene una fuerza increíble. Estuve en el gimnasio con él esta mañana, pero yo no hago lo que él hace, no puedo. Y lo vi, lo llamé, pero me dio la espalda y se fue para su cuarto. Y yo pensé, qué falta de respeto. Entonces le dije a Elí, siéntate aquí, le dije a mi esposa, el muchacho, atiéndelo. Y yo iba para allá a darle un buen jalón de oreja a mi hijo. Pero cuando llego a la cocina me encuentro con él.
y cargaba un maletín nuevecito de Nike, que usan los profesionales, los atletas profesionales, y lo traía. Todavía tenía el plástico. Él no dejaba que nadie lo tocara, porque él pensaba hacer un viaje a una universidad, lo invitaban para jugar fútbol, y ese era su maletín. Y cuando me encuentro con él, le digo, ¿qué hace? Dijo, papi, yo quiero que usted le dé esto a Eli. Y le dije, ¿y por qué? Papi, Dios ha sido tan bueno con nosotros, somos tan bendecidos y tenemos tanto, y él no tiene nada. Y dije, pero Andy, yo compro maletas todos los años, y en el garaje yo tengo buenas maletas, no son nuevas, pero están buenas, y yo voy a dejar que él escoja la mejor maleta que yo tengo. Dijo, no, papi, yo quiero que no se lo voy a dar yo, dáselo tú. Y cuando llevé a mi hijo a la sala, y mi hijo le dio a este muchacho, el muchacho comenzó a llorar como un niño. Y el Señor comenzó a hablarme. Y aprendí una gran lección. Y el padre me preguntó, ¿qué viste cuando fuiste a la cocina? Y el Señor, lo vi. ¿Qué viste? Señor, yo iba a regañar a mi hijo, pero cuando llegué a mi cocina, me encontré con Cristo. La única diferencia era que estaba vestido de mi hijo. Esa es la compasión. Cuando el mundo ve a Cristo, pero está vestido de usted. Y como único podemos tener esa compasión, es teniendo una vida de oración. El muchacho se quedó en la Florida como un mes, se regresó a México, me mandó una carta, hermano, estoy aquí evangelizando a mi familia, y me dijo, hermano, ¿por qué usted no viene y me ayuda a evangelizar a mi familia? Le dije, no, es tu inquietud, yo voy a evangelizar por acá. La última vez que oí de él, se estaba casando mi hermano Luis Sánchez. La oración da dirección, la oración da poder, la oración da compasión, y la oración da obreros. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oramos. Su pastor no tiene el don de hacerlo todo, hermanos. Su pastor es el pastor maestro, y nosotros somos los ministros de la congregación. Él es el pastor maestro. Él no puede ganar todo el mundo en su pueblo. Todos nosotros trabajando. Yo tengo un pastor que fue evangelista, el pastor. El domingo pasado lo vi en radio predicar, porque nuestro programa está en radio, y cuando iba para Gainesville pude oír a mi pastor predicar en radio. Así que no pude estar, pero estuve para que lo oí. Y predica la palabra, tremendo siervo de Dios. Pero yo sé que él es el pastor maestro, y yo soy uno de los ministros. Mi esposa es uno de los ministros, mis hijos son ministros, la congregación somos los ministros. Ore que el Señor envíe obreros. Y lo último que la oración da es resultado. Da dirección, da poder, compasión, obreros, y da resultados. Resultados. Hermano, yo no conozco a nadie que ha venido a Cristo a menos que alguien lo estuviera orando. Yo oré por mi mamá 17 años. Ya está con el Señor. A la edad de 30 años la bauticé. Oré por 2 tíos 20 años. Y uno me botó de su casa 2 años antes de ganarlo a Cristo. Y estuve presente la noche que el Señor se lo llevó. Nos miró, se sonrió, hizo. Y se fue con el Señor. En el 87 me invitaron a Corea del Sur a una campaña. Estaba predicando en una iglesia que tenía 4 años de vida. Esta iglesia tenía como 4 cultos los domingos. Y yo prediqué en inglés, y un capellán del ejército coreano, un hermanito así, estaba traduciendo. Y parecía que habíamos trabajado toda nuestra vida juntos. Era increíble. Nos reunimos a las 10 de la mañana en la iglesia. Orábamos como 30 minutos. Tomamos un taxi y me llevaban a un negocio. Me sentaban en el negocio y por cita me traían comerciantes todo el día. Y se sentaban y yo les presentaba el evangelio. Alguien traducía y pasamos el día ganando coreanos. Pero un día cancelaron todas las citas. Y las 2 hermanas y el hermano coreano que estaban en mi equipo
Los vi bien tristes. Me dijeron, no entendemos por qué todo el mundo ha cancelado hoy, pastor. No sabemos qué hacer. Le dije, ¿por qué no hacemos aquí como hacemos en los Estados Unidos? Vamos a ir puerta en puerta. Está bien, y salimos. El problema era, hermano, que estábamos en el centro de una comunidad budista. Todo el mundo era budista. Tocamos en 50 puertas y nos dejaron entrar en 2 casas. Y en Corea, hermano, usted tiene que quitarse los zapatos para entrar. Y cuando usted entra no hay muebles, hay que sentarse en el piso. Y en ese tiempo yo pesaba casi 400 libras. Y era bien fácil sentar esas libras. Pero, hermano, era difícil levantar esas libras. Y nos botaron de las 2 casas. Nos corrieron de las 2 casas. Yo no entiendo coreano, pero yo sé cuando un coreano no lo quiere en su casa. Pero cuando comenzamos a hablar de Cristo, se enojaron y nos botaron. A las 5 yo le dije al equipo, voy a tomar un taxi, voy a hotel a prepararme para el culto. Los veo en la iglesia. El equipo se quedó y siguió tocando por 2 horas y ganaron 2 coreanos al Señor. Esa noche hubo bendición y algunos se entregaron. El siguiente día a las 10 de la mañana llegamos. Estuvimos juntos por 30 minutos, tomamos el taxi y cuando llegué al negocio, donde el día anterior nadie había venido, había una fila que daba vuelta a la cuadra, esperando que yo llegara. Pasé todo el día, no comimos ese día, desde las 11 hasta las 5, sin parar, ganando coreanos para Cristo. A las 5 tuve que decir lo que esperaban. Si quieren entregarse al Señor, tienen que venir al culto esta noche. Tomé un taxi, me fui al hotel a bañarme y a cambiarme para las 7 estar en la iglesia. Y mucha de esa gente vino y esa noche se entregaron al Señor. Y yo le pregunté al misionero, le dije, algo ha sucedido que yo no entiendo. Ayer nadie vino, hoy no tuvimos suficiente tiempo para ganar las almas. ¿Qué pasó? Me dijo, anoche, cuando tu equipo llegó, le dijo al pastor, el pastor Ríos ha venido de tan lejos y hemos trabajado fuerte hoy con muy pocos resultados y nos da vergüenza. Y como yo no entiendo coreano, el pastor coreano le dijo a la congregación, permitan que el equipo americano se vaya para el hotel y después que ellos se vayan nos vamos a quedar toda la noche y vamos a orar, y los que no puedan quedarse los esperamos a las 5 de la mañana. Así que cuando yo llegué el próximo día a las 10 de la mañana, ya los hermanos llevaban 12 horas en oración. Por eso cuando llegamos había una fila esperando. La oración da dirección. La oración da poder. La oración da compasión. Usted no conoce a esos pobres japoneses que murieron esta anoche y no se siente mal por ellos. Yo esta mañana cuando yo lo vi, sentí una inquietud y comencé a orar por sus familiares, comencé a orar por sus líderes. Yo no conozco a nadie en Japón y yo sé que le duele a Jehová, le tiene que doler a Jehová que mucha de esa gente está en el infierno esta noche porque no conocen a Cristo. La oración da obreros y la oración da resultado. Después de orar, tenemos que desarrollar un plan. Y el plan suyo puede ser distinto al mío. Yo uso como 7 distintos planes para evangelizar. Depende de la situación. Venía una muchachita sentada en un avión con problemas mentales, no está desarrollada, handicap. Y en el medio un misionero que venía, después de 4 años en el campo misionero, venía a descansar 1 año. Y al lado del misionero un ejecutivo. Y esta niña que tiene Down syndrome, que no está desarrollada, comienza a platicar, no sabe que es misionero. Y le dice al misionero, ¿usted se lava los dientes? Y él le dijo, sí. Y ella le dijo, porque si no se los lava se le van a caer. Pregúntele. Entonces él le pregunta al ejecutivo,
La muchacha quiere saber si usted se lava los dientes, porque si no se los lava, se le pueden caer. Entonces la muchacha le pregunta, ¿usted se come sus vegetales? Porque si no come vegetales no va a estar saludable, se enferma. Pregúntele, pregúntele. La niña quiere saber si usted se come los vegetales, porque si no, no va a estar saludable y se enferma. Sí, yo lo como. Entonces la niña le pregunta, ¿usted ama a Cristo? Porque si usted no ama a Cristo, usted se va a morir y va a ir al infierno. Yo, pregúntele, pregúntele. Y él no quería preguntarle. Misionero. Pero él le pregunta, mire, caballero, la niña quiere saber si usted ama y conoce a Cristo. Porque si usted no ama y no conoce a Cristo, usted va a ir al infierno. Y el ejecutivo le dijo al misionero, yo no conozco a Cristo, pero me gustaría conocerlo. Ese misionero nunca le hubiera hablado a ese hombre. Misionero. Pero dio una niña que no está desarrollada. Pero con 3 preguntas hizo impacto. Y antes que aterrizara, ese ejecutivo se entregó al Señor. 2 pastores amigos míos venimos en un avión los otros días, hace como un mes. Estaban sentados aquí y al otro lado del pasillo había una pareja americana, unos viejitos sentados. Y venía un negrito americano con su música ahí, tú sabes como algunos son, y se sentó al lado del viejito. Y el viejito le dijo, ¿por qué no te sientas allá atrás? Y el muchacho lo miró, no dijo nada, se levantó, fue y se sentó allá atrás. El avión salió, iba volando como 10 minutos, cuando el viejito tenía dificultad en respirar. Y el hermano que estaba ahí le dijo, respire hondo, respire hondo. Y el hombre casi no podía respirar. Entonces una de las muchachas en el avión anunció, damas y caballeros, tenemos una emergencia, habrá un médico aquí en el avión, algún doctor que nos pueda ayudar. Y el negrito estaba sentado atrás, el médico. Y él vino y le administró en lo que aterrizaron y le salvó la vida. Al que rechazó por racismo fue el que Dios usó para salvarle. Y cuando aterrizaron, estaba la emergencia ahí, la ambulancia, y se lo llevaron. Muchas veces no entendemos cómo Dios obra y los planes de Dios. Busque un plan. Y si no tiene un plan, pídele a Dios que le dé un plan. Un hermano me dijo, hermano, yo quiero ganar alma. Y le di tratados. Y me dijo, hermano, es que yo no puedo hablarle. Le dije, no tiene que hablar. Hermano, es que yo no puedo acercarme. No tiene que acercarse. Entonces, ¿cómo lo hago? Descansa en fe. Romanos 1. Por fe el justo vive. Aprende a descansar en fe. Se levanta por la mañana, lea su Biblia, ore, llévese los tratados. Tiene que ir al mercado, a Publix, a comprar frijoles. Ahí a comprar frijoles. Cristo nunca se desvió. Por eso la Gran Comisión dice que mientras vamos, hagamos discípulos. Tiene los tratados en su cartera. Agarra un carrito, va empujando el carrito, ahí tiene la cartera, los tratados. Allá ven los frijoles. Hay un muchacho que trabaja en Publix. O un cliente comprando frijoles. Y el Espíritu Santo le dice, háblale. Y me dice, hermano, ¿cómo voy a saber cuando es tiempo de hablar? Dije, no se preocupe que lo va a saber. Y me preguntó, hermano, ¿cómo usted sabe cuando es tiempo de hablar? Dije, bueno, hermana, algunas veces se me seca la garganta, se me pone nervioso el estómago, me duelen las rodillas, y yo espero que sea la monga, el flu, pero no, yo sé, nosotros sabemos cuando el Señor quiere que le hablemos a alguien de Cristo. Lo sabemos, porque el Espíritu de Él confirma nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Pero hermano, es que yo no puedo hablar, tú tienes que hablar. Pero hermano, es que yo no puedo acercarme, no tiene que acercarse. Parece como 8 pies ahí de la persona. Y si le da la espalda, hágale. Pss, pss. Y cuando la persona le da la vuelta y lo mire, sonríase. Tírale el tratado y corra. Por lo menos puede hacer eso. Hermano, no tenemos excusa. No tenemos excusa. Hay hermanos que dicen, hermano, yo ni eso puedo hacer. ¿Sabe qué?
no tiene que dejar su casa para evangelizar. Usted puede evangelizar, si está orando, puede evangelizar en su casa. Todos recibimos correspondencia, ¿verdad? Usted recibe correspondencia. La mayoría no sirve. Usted la bota. Y ahora en adelante, abre el sobre, bote todo menos este sobre. Este sobre dice que no hay ponerle sello si lo envío a Estados Unidos. Entonces, ¿qué yo hago? Le meto un tratado y se lo envío, ellos pagan por el sello allá en la compañía. Porque Cristo dice que mi palabra no regresa vacía. Estoy celebrando la semilla. Hace 8 años que un hermano me reprendió por hacer eso. Y yo dije, Señor, estoy mal. La Convención Bautista de Illinois me invitó que viniera a Springfield, donde está la convención, a predicar 2 días sobre la oración y el evangelismo. Era una reunión de liderazgo, 300 personas, hombres, mujeres, jóvenes, de todas las iglesias, los líderes. Y el sábado por la mañana yo estoy enseñando, y cuando termino hay una hermana afroamericana, pero una hermana grande, y me dice, pastor, yo quiero hablar con usted. Sí, hermano, dígame. Me dijo, en mi compañía, yo soy la jefa, la directora, la manager, en mi compañía recibimos miles y miles de sobres todos los días. Y hace 2 años que estamos recibiendo sus tratados. Y yo pensé, ahora viene el cocotazo. Pero ella comenzó a reírse y me abrazó. Y me dijo, hermano Río, usted es la respuesta de mi oración. Hermano, ¿cómo que yo soy la respuesta de su oración? Me dijo, si yo trato de evangelizar en mi trabajo, me botan, me despiden. Entonces yo he orado, Señor, dame un plan. Señor, ¿cómo yo puedo hablarle a los que trabajan aquí de Cristo? Y me dijo, cada vez que sus tratados llegan, ellos abren el sobre y vienen corriendo. Mira lo que se están tomando esta semana. Y dice, déjame ver eso. Vamos a leerlo. Y le leo el tratado. ¿Sabe qué, hermano? Usted siembra la semilla. Cuando llega aquí, yo le echo agua a la semilla. Un día alguien va a cosechar la semilla, pero Dios es el que da el crecimiento. Hermano, usted no sabe lo que hay en esa semilla que usted está sembrando. Cuando va a comer, y hace unos días estaba yo comiendo con mi esposa en Cracker Barrel, y vino un muchacho, jovencito, ni se había ganado una estrella todavía, porque lo más que pueden ganar son 4 estrellas. Este ni tenía ni una estrella, era nuevo. Se llamaba Brian. Y ordenamos. Le digo, Brian, mi esposa y yo vamos a orar por la comida. No porque no le tenemos confianza a los cocineros. Sabemos que tienen buenos cocineros. Pero porque queremos darle gracias al Señor. Pero Brian, queremos orar por ti. ¿Tú tienes alguna petición? No, estoy bien. ¿Ni una? Sí. Me voy a casar. Vamos a orar por tu matrimonio, por tu nuevo hogar. Gracias. Y oramos por él. Se sembró una semillita. Usted no sabe lo que Dios va a hacer con esa semilla. En una iglesia bautista en el Perú, un domingo por la mañana, el pastor terminó de predicar, dio el llamado y pasó un muchacho de 16 años. El pastor dijo, ¿por qué vienes? Dijo, pastor, vengo a bautizarme. Nadie te conoce, hijo, danos tu testimonio. El muchacho dijo, hace 6 meses, yo vivo en la montaña y bajé hace 6 meses a una compra y señaló a nuestro misionero. Dijo, ese gringo estaba en la calle repartiendo libros tratados y me dio uno. Y yo lo leí y oré la oración y recibí a Cristo. Y el tratado dice que lea la Biblia. Yo nunca había visto una Biblia, no sabía lo que era una Biblia. Y fui a una tienda y compré una Biblia. Y digo, los últimos 6 meses, con luz de vela, en la plaza de mi pueblito, le estoy leyendo la Biblia al pueblo por 6 meses. Y me tienen que bautizar, porque tengo 19 personas esperando que yo regrese para bautizarlos a ellos. Bautizaron al muchacho y el pastor y el misionero se fueron con él. Y esa tarde, en el río del pueblo, bautizaron a los otros 19 y establecieron la primera iglesia bautista de ese pueblo con 20 nuevos miembros. ¿Quién se imaginaba que en esa semilla había una iglesia?
usted no sabe lo que hay en esa semilla. Hace unos años estaba predicando en la conferencia de evangelismo de Texas en Fort Worth. Tuve que salir como a las 5 de la mañana de Albuquerque, porque la noche anterior prediqué en Albuquerque, y cuando llegué hacía un frío, y el hermano que vino a buscarme no tenía calefacción en su vehículo. Y llego al lugar de conferencia, y eso es grandísimo ahí, y cuando me bajo, un hermano me dijo: hermano Ríos, hay como 35 hermanos de Monterrey, y lo quieren saludar. Y dije: mira, diga a los hermanos que cuando yo termine de predicar, voy a estar parado al lado de esa puerta. Porque el hermano que me sigue a mí es el presidente del seminario en New Orleans, y ya él me dijo que si yo quiero irme con él al aeropuerto, cuando tan pronto él termine, él ni va a orar. Él le va a pedir a un hermano que ore, mientras ese hermano ora, nos vamos a salir, porque va a haber un chofer esperando para llegar al aeropuerto, porque él tiene que predicar esta noche en New Orleans, y yo tenía que cruzar para Atlanta. Así que diga a los hermanos, cuando yo me baje, ven. Entonces cuando yo terminé, me bajé y me fui y ahí vinieron los hermanos. Eran 35 hermanos. Algunos yo conocía, otros no conocía. Y entre ellos había un joven, flaquito, alto. Y él me dice: hermano Ríos, ¿usted se acuerda de mí? Y dije: no, mijo. Hermano, usted me ganó a Cristo. ¿Dónde? En Monterrey. Y yo traté de acordarme y no podía. Y le dije: ¿tú conoces la iglesia bautista del Divino Salvador? Es una iglesia grande donde van la gente profesional. Tiene como 15 misiones la iglesia. Una iglesia misionera. Yo: sí. Fue cerca de esa iglesia una tarde. Usted estaba caminando y me vio y me saludó y me llamó. Y usted comenzó a platicar conmigo y me presentó el evangelio. Y yo oré como usted recibía a Cristo. Entonces me acordé del muchacho, un chamaco. Y: ¿cómo está? Bien, pastor. Bien. ¿Conoces bien la iglesia bautista de Divino Salvador? Yo: sí, hermano, la conozco. Es esa iglesia grande ahí en la Constitución. Sí, hermano, la conozco. La que está al lado del Volkswagen. Sí, hermano. Y me dijo: yo soy el pastor de la iglesia. Amén. Y lo abracé. Y ¿quién se imaginaba que en esa semilla, esa tarde ahí en la calle, estaba el futuro pastor de esa gran iglesia? Hermano, usted no se imagina cuando usted ora